Bendito sea el Señor por su amor y su misericordia. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Cuántos pueden declarar a Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Vamos a ir a la palabra. Invitamos que abran las escrituras. Nehemías capítulo 3. Ahí estamos. Y vamos a ver cómo Dios en su amor y su misericordia transmitió la visión de restauración al corazón de Nehemías. Luego viene un ataque de ridiculización, una estrategia del enemigo para que no se hiciera la obra que Dios había encomendado al corazón de Nehemías. Dice que se juntaron Sanballat, Tobías, Gesén y empezaron a despreciar y empezaron a ridiculizar el trabajo. Fue una oposición sistemática, pero cuando Dios está en el asunto, toda obra para bien. ¿Cuántos pueden declarar? Cuando Dios está en el asunto, todo obra para bien. Si Dios está en el asunto, todo obra para bien. Si Dios está en el negocio, aunque la gente diga va a quebrar, va a fracasar, usted sabe que va a obtener el éxito del trabajo. Aun si en el contrato está Dios, Él va a ser su mejor fiador. Si en la acción está Dios, todo va a salir bien. Si en el matrimonio está Dios, Dios va a encargarse de hacer todas las cosas restaurables. Aun si Dios está en los papeles, Él es el que hace todas las cosas. Dios en las circunstancias hace que todo obre para bien cuando nosotros le amamos con todo nuestro corazón. Así que respondió Nehemías y dijo: el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tendrán ni parte ni derecho en el memorial en Jerusalén. En el capítulo 3 encontramos verso número 1, recapitulando un poquito, Nehemías capítulo 3, verso 1, no solamente la visión de restauración de Nehemías, pero también el trabajo en equipo que se debe realizar. Verso 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Eso significa que la primer puerta que nosotros tenemos que restaurar es la puerta del oído, para que podamos escuchar la voz de nuestro pastor, porque dice la escritura que las ovejas oyen la voz del pastor y le reconocen siguiéndole, pero aquel que es asalariado, al extraño no le siguen. Así que nosotros tenemos que tener sensibilidad y poder escuchar la voz del pastor y poder ser guiados a verdes pastos, a aguas de reposo. Vemos el capítulo 3 y verso 3, donde se centra la enseñanza. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sená. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Básicamente ese es un trabajo de equipo en el cual se desarrolla Sená. Pero no solamente él, sino que también sus hijos colaboraron en el trabajo. Y junto a ellos, en el verso 4, aparecen también haciendo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesafsebeel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baaná. Ahora note por favor hasta el verso número 4 los nombres de estos restauradores. El primer nombre, Sená, nos hablaba de espinos, un lugar espinoso, pero también nos habla del pasturaje, que era el lugar donde llegaban las ovejas a nutrirse de verdes pastos. Luego tenemos Meremot, que en una versión lo traducen como elevaciones o el lugar alto o las alturas. Ahí estaba Meremot. Eso significa que nosotros debemos de dejar el valle. Significa que nosotros tenemos que dejar el desierto y trasladarnos a las alturas, a lugares celestiales. Cristo Jesús aún nos ve sentados en lugares celestiales. El Padre también quiere que donde el Hijo esté, los demás también estemos.
Note también el nombre de Mesulam, significa recompensado o también un aliado. Nosotros básicamente tenemos que trabajar en equipo y tenemos que estar en el mismo sentir. Cuando dos nos ponemos de acuerdo en algo para orar, creyéndolo, Dios desde los cielos escucha. Así que nuestra oración se fortalece en el vínculo que establecemos con otra persona. Aún dice la palabra que cuando dos o tres se reunieren en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Entonces hay poder en la oración convenida. Cuando nos reunimos, el Señor se hace presente y nosotros podemos ver que tenemos un aliado a la persona que está a la par, a nuestros hermanos, porque la palabra del Señor también nos habla de una recompensa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que tenemos a Sadoc, el último que leímos en el verso 4. Su nombre significa justificado o también el justo. Estos cuatro básicamente eran del orden sacerdotal. Eran ministros que se tomaron el trabajo de hacer un trabajo físico, material, y establecieron pautas de trabajo en el cual la palabra nos habla de que hicieron las cosas muy bien, porque no solamente colocaron sus vigas y asentaron las hojas, pero también tomaron cuidado de tener cerrojos y barras, es decir, trancas, para que el enemigo no viniera y entrara. La puerta del pescado es una puerta muy especial porque es la segunda en restauración. La primera puerta era de las ovejas, luego vemos la segunda puerta que es la del pescado. Entonces esto significa que los peces van del mar a Jerusalén por la puerta del pescado. Ahora vamos a ver en esta lección los pescadores activos y pasivos. Lo puede escribir usted ahí en sus notas o repítalo también conmigo. Pescadores activos y pasivos. Ahora, note en el verso 5, por favor. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas. Este grupo era descendiente de Tecoa. Y no solamente Tecoa nos habla de sonar la alarma, pero Tecoa también nos habla de sacar sonido con una trompeta o sonar el shofar. Tecoa era una región donde habían muchas personas, pero en medio de muchas personas a veces no se ponen de acuerdo. Y nosotros para caminar juntos tenemos que ponernos de acuerdo. Mire la diferencia que había en Tecoa. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero, ¿qué dice su versión? Los nobles. ¿Qué fue lo que pasó? Los nobles no apoyaron. ¿Cómo dijo la versión? No se prestaron para ayudar. Los distinguidos se opusieron, no quisieron trabajar, no apoyaron la obra de sus señores. Unos dijeron que sí y lo hicieron con ánimo, otros dijeron no, tratando de inyectar desánimo, desaliento a los que querían hacer la obra. Oposición siempre va a haber, de la carne, del mundo, del diablo, que el Señor lo reprenda, de personas alrededor, infundiendo desaliento, desánimo, poniéndonos falta de confianza, dudando de la promesa de Dios. Pero nosotros en ningún momento, si nos alimentamos de la palabra, ningún momento vamos a dejar que el enemigo ponga duda e incertidumbre en la promesa que Dios ha hecho. Si Dios ha prometido algo, es poderoso para cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si es poderoso para prometer algo, es también fiel para cumplirlo. Hay mucha gente que promete, pero no cumple. Nuestro Dios no solamente promete porque sabe que es poderoso, pero es fiel para cumplirlo.
Hay gente que prometió, pero como no puede cumplir por las imposibilidades, entonces simplemente se disimula y se va. Sin embargo, cuando nosotros vemos en las promesas del Señor, Él dice, las promesas son firmes y son verdaderas. El sí y el amén está en su palabra y en su promesa. Así que vemos esta clase de personas en medio de los restauradores de la puerta del pescado. Ahora, vemos nosotros la importancia de la puerta del pescado desde el punto de vista de ese alimento. Porque de la puerta del pescado es donde fluía el alimento de vida. Por ahí es que tenía que entrar todo el cargamento que venía del mar de Galilea o el mar de Mediterráneo. Entonces estos pescados los agarraban en esas aguas y lo llevaban. Había una sola puerta para que introdujeran al pescado, y esta es esta puerta. Por ejemplo, la primera era la puerta de las ovejas. Por ahí únicamente podían entrar las ovejas, porque ellas iban directamente al sacrificio. En el caso del pescado, las puertas estaban abiertas para que los pescadores fluyeran con el alimento que iba a traer sustento a los habitantes. Pero no solamente la puerta del pescado fluye alimento de vida, pero hay provisión para el alma. Además, dice la palabra que suceden cosas sobrenaturales en medio de la necesidad. Porque Jesucristo, en medio de una necesidad, multiplicó los 2 peces y los 3 panes y alimentó a 5,000. Entonces Dios es poderoso de usar las cosas naturales para hacerlas sobrenaturales. También la palabra nos habla de la restauración del caído. Nos habla también la palabra de la restitución del perdido. Lo que se perdió, lo que se abandonó en algún lugar, Dios ha prometido restituirlo. Si alguien perdió algo, clama al Señor y el Espíritu Santo le revela en qué lugar lo dejó. Cuando nosotros encontramos la palabra del Señor, entendemos que es una transformación lo que sucede. Ahora, quiero llevarlo por favor a Juan capítulo 21. Y en Juan capítulo 21, por favor, vamos a ver lo que sucede aquí después de una experiencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos habla de la crucifixión y muerte, pero también la palabra nos habla que después de estas situaciones aparece el verso 21 del capítulo 21. Por favor, ahí vamos a ver entonces que después de esto, después de todos los acontecimientos que le estaba enumerando, que era la crucifixión, la muerte, la sepultura, y en cuarto aspecto sería la resurrección de Cristo. Bueno, después de esto, 21:1, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, cuente por favor, Simón Pedro, 1. Tomás llamado el Dídimo, 2. El tercero, Natanael de Caná de Galilea. El cuarto y el quinto, los hijos de Zebedeo. Y después dice que aparecen otros 2 de sus discípulos, dándonos un total de 7 personas. Note, el nombre de Pedro significa piedra, un lugar de fundamento. La construcción, Jesucristo dijo sobre la frase, la proclamación de Pedro: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo: sobre este fundamento edificaré la iglesia. Tú eres Pedro, pero yo soy la roca. Y tú llegarás a establecer a tus hermanos.
tú llegarás también a apacentar a los corderos, tú guiarás a pastorear mis ovejas. Esa fue la delegación para Pedro. Ahora, note que Dios establece el discipulado que iba a acompañar a Cristo. Él se había manifestado a Pedro. En un momento determinado, Pedro reconoció lo que había dentro de su corazón y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y cuando después camina, el Señor le dice: ¿sabes qué? El enemigo ha pedido tu vida para zarandearte. Y luego dice: no, Señor, sino yo estoy dispuesto a la cárcel y aún hasta la muerte por ti. Y termina negándole 3 veces. Y cuando le anuncia el gallo que le había negado, él llora amargamente. Había tristeza en su corazón porque había negado al Señor. Ahora se acompaña por Tomás. Tomás significa el gemelo, el mellizo, el cuatito, el cuache, el twin, le dicen en inglés. Ese es Tomás. Ya todos lo reconocemos como el que duda, ¿verdad? Luego aparece Natanael. Natán significa regalo y él significa Dios. Entonces Natanael, su nombre, significa el regalo de Dios. Con ellos llevamos 3. Y luego aparecen los hijos de Zebedeo. Zebedeo, su nombre significa Jehová ha dado. Y cuando da, Dios da en abundancia. Dio 2 hijos. Recuerdo el testimonio de una madre. Me recuerdo que ella oraba y decía: Padre, no solamente convierte a mis hijos, pero ya una vez convertidos, hazlos ministros tuyos. Los 5 están en el ministerio. No solamente recibieron perdón de pecados, sino que también el llamamiento al ministerio. Dios, cuando da, da en abundancia. Y hay que esperar en el tiempo de Dios. Aunque no veamos nosotros la conversión de nuestros seres queridos, si Dios está en el asunto, no hay problema. Si Dios está en el negocio, todo va a operar bien. Si Dios está en el contrato, Él firmó. Él es nuestro fiador. Si Dios está en la acción, en el matrimonio, en los papeles, en las circunstancias, en la tormenta, en la enfermedad, en cualquier opresión, discordia, contienda, conflicto, si Dios está presente, Él es la solución. Tenemos que confiar y agarrarnos del Señor. Vendrá ataque del enemigo en contra de la restauración. El enemigo no quiere que restauremos la puerta del oído, que es la puerta de la oveja. No quiere que restauremos la puerta de la boca, porque le conviene que nosotros hagamos silencio, que andemos nosotros en mute, ¿verdad? Que nosotros estemos silenciados. Porque la puerta del pescado es también la puerta de la boca, que ya estuvimos hablando en la lección pasada. Ahora note que aparecen también 2 discípulos más. Eso significa que hay 7 personas. 1 convenciendo a los demás. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo, que sabemos que es Juan, y su hermano Jacob, y otros 2 discípulos de los cuales no se da el nombre. Simón Pedro les dijo, note el verso 3, me voy, ¿a dónde? A pescar. ¿Y qué fue lo que Cristo le había dicho? Yo te haré a ti pescador ¿de qué? De hombres. Ahora él dijo, ya estoy descalificado porque he caído de la gracia. Estoy perdido y sin esperanza porque negué al maestro, y también por poco me arrestan porque agarré la espada y le corté la oreja a Malco. Ahora, note también que cuando ya amanecía, dice, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. No necesitó ni de torcerle el brazo, no necesitó de chantajear, no necesitó de manipular, no necesitó de hacer nada. Solamente dijo, me voy a pescar. Ni les dijo a ellos, los invito, ni les dijo, vamos, no. Solo dijo, yo me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo.
Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Diga conmigo, por favor, sin Dios no agarramos nada. Hay gente que quiere enfermarse para no ir al trabajo. Si me oyen enfermo, entonces me dan 3 días para recuperarme. Y sale afuera a llevar agua y ni resfriado agarra. Ellos estaban toda la noche sin pescar nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? Le respondieron: no, ni para nosotros, no hay nada. Y él les dijo: echen la red, ¿a qué lado? Al lado derecho de la barca, y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Esta es la pesca milagrosa. Estamos en el tiempo de la gran cosecha. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se le había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron a la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino que como a unos 100 metros o 200 codos, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan a algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de peces grandes, 153, y aunque habían tantos, la red no se rompió porque Cristo estaba con ellos. Cuando nosotros estemos acompañados de Cristo, no se preocupe. Si su tanque en el automóvil dice solamente la F y menos tanto, pero usted dice: yo voy a llegar con bien a la siguiente gasolinería, el Señor le va a dar la victoria porque Dios va con usted. Cristo va a hacer una operación sobrenatural. No sé cómo llegué, pero llegué a la gasolinera. No sé cómo lo hizo, pero Dios operó. Dios no solamente quería darles de comer, hacerles un desayuno, sino que también restaurar la vida de Pedro. Cuando Dios se hace presente a través de las circunstancias, es para traer restauración del caído. Pedro era un caído. Cuando lo encontró el Señor era un pecador, pero ahora conocía a Cristo, conocía la verdad, sabía cuál era el camino, y le niega. Llegó más abajo de -0. Aquí como pecadores todos estamos en 0, pero después de haber conocido la gracia y caer, bajamos al nivel menor. Era un caído, y de ahí el Señor lo levantó, porque Dios es un Dios de oportunidades. Así que entonces vemos nosotros que el mundo se encarga de formarnos el carácter, el temperamento, pero cuando venimos a Cristo, Él es el que se encarga por el Espíritu Santo y por la palabra de transformarnos, porque viene el tiempo de la transformación. Somos formados en la vida natural, pero somos transformados por la vida espiritual. Así que en Lucas, por favor, regrese a Lucas capítulo 11 y vea conmigo, por favor, Lucas capítulo 11, y ahí vamos a estar en el verso 11 también. Lucas 11:11. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide, ¿qué es? Pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Verso 12. O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Aquí notemos, por favor, esta que me impresionó mucho a mi corazón. Y yo marqué ahí esta expresión. 1, pan. Segundo, pescado. Y tercero,
huevo. Estos tres artículos son para nuestro alimento. El pan nos sustenta. El alimento del pescado nos nutre hasta el cerebro. Luego el huevo también hace una operación, no solamente alimenticia, nos sostiene, sino que también es útil para nuestros huesos en el crecimiento. Si el hombre, siendo malo, cuando su hijo le pide un pan, mire lo siguiente, que sería piedra, serpiente y escorpión. Lo que Dios nos da es pan. Lo que Dios nos da es pescado. Lo que Dios nos da es huevo. Pan de ángeles, comida sobrenatural, el maná que descendió del cielo. Ahora, ¿qué es lo que promete el enemigo? Piedra. ¿Qué quiere dar el enemigo? Una serpiente. ¿Cuál es el otro alimento que quiere darnos? El escorpión. Y sabe, lo más mortal que él tiene es la cola. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito y la visión que Dios estableció. Dios estableció la visión de restauración y la primera puerta fue de las ovejas. Ahí es donde la palabra de Dios nos restaura a la posición de ovejas. Él es nuestro pastor y todo va a obrar para bien porque Él nos conduce. Nosotros discernimos la voz y entendemos cuándo es la voz del pastor y cuándo es la voz del impostor. El enemigo siempre va a traer algo parecido. De lejos las piedras parecen pan. Ahí vino el enemigo y le dice, estando el Señor Jesucristo en una gran necesidad, Mateo capítulo 4, dice que estaba en una gran necesidad después del ayuno. Lo tentó mostrándole muchas circunstancias físicas, espirituales del poder que él tenía. En medio del ayuno le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Porque esas piedras parecían pan, muy parecidas al pan. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que alimentarnos de palabra constantemente, 24 horas, los 7 días a la semana, las 52 semanas al año, los 10 años de la década que nos toca vivir. Tenemos un tiempo ya limitado para estar aquí en la tierra y tenemos que hacer la obra del Señor. Aunque el enemigo nos diga, miren, les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Por ahí oí la noticia de un joven que le iba a dar su alma al diablo. No oí muchos detalles, pero como que quería venderle la alma al diablo porque estaba cansado de las deudas, quería pagar. ¿Qué era eso? La serpiente hablándole. Y cuando Jesús tiene en su poder el pescado, Jesús estaba en una gran necesidad y le demandaban el impuesto. Le habla a Pedro y le dice, ve a pescar. Cuando Dios manda hay que obedecer. Y dice, el primer pez que tú agarres, ese búscale en la boca. Cuando Pedro abrió la boca, ahí salió el denario. Imagínense qué maravilloso. Y no solamente esto servía para pagarle al Señor Jesucristo los impuestos, pero también para Pedro. Paga el tuyo y paga el mío y que se queden con el cambio, con el sencillo, ¿verdad? With the change. Que se quede con esto. ¿Por qué? Porque el Señor, el pescado lo usa para suplir las necesidades. Aquel joven dijo, yo tengo mi almuerzo. Mi madre me preparó mi comida para venir aquí a escuchar a Jesucristo. Son palabras de vida, son palabras que fortalece el niño. Porque todos buscando cómo darle de comer a la gran multitud, Jesús les habla y le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. ¿Qué es lo que nos pide el Señor Jesucristo? Denles ustedes de comer. ¿Por qué no me dieron alimento? Señor, no te vimos. ¿Por qué no me visitaron en la cárcel? Señor, no te vimos. Estuve desnudo, ¿por qué no me cubrieron? No te vimos.
Pues si se los haces a un pequeño, a mí me los hace. El Señor Jesucristo nos mandó a dar alimento al hambriento, a visitar a los que están en la cárcel y a cubrir a los que están desnudos. Es ir y hacer la obra que Cristo nos pidió que hiciésemos. Ahora note que este niño da lo que tiene, y cuando hay la multiplicación, Jesús dice: no vayan a dejar nada desperdiciado. Regresen y colectan todo lo que sobró. Y dice que colectaron, de todo lo que sobró, colectaron 12 canastas de pan y de peces. Este joven estaba maravillado. Dio uno y el Señor le dio 12. Dios nunca se va a quedar con nada. Garantizado, lo que tú siembras, si lo siembras con la esperanza de una buena cosecha, Dios te lo dará 100 veces más. Isaac siempre iba pidiéndole al Señor la dirección en donde iba a haber agua en un pozo. Cavaba el pozo y encontraba agua. Entonces vino el enemigo y empezó a echarle arena a todos los pozos. A todos los pozos le echaba arena. Y dijo Isaac: yo no me voy a meter en problemas, ahí que se queden ellos con su arena. Yo me voy y voy a buscar otro lugar. Y ahí donde volvía a surgir el agua. Dice que ese año sembró y cosechó al 100 por 1. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros? Sembradores de esperanza. Que pongamos nuestra confianza en el Señor, porque todo lo que hemos recibido es de Él. A Él le pertenece todo. Y cada quien siembra como propone su corazón. Si quiere cosechar abundantemente, tendrá que sembrar ¿de qué manera? Abundantemente. Porque cuando uno siembra en la esperanza, Dios es el que hace la operación. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Ahora el enemigo lo lleva y le dice: mira, aquí está no solamente todas las cosas que a mí me han dado, y te las voy a entregar a ti, a Jesucristo, el enemigo tentándolo en el desierto: si postrado me adoraras, yo te las voy a dar. Y el Señor le dijo: solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. En otra instancia lo tira visualizándolo: si tú te caes, ángeles vendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y dice: no tentarás, le dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, con la palabra, nosotros vamos a defendernos a través de la palabra. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, y notemos la importancia de las confesiones, porque básicamente esta es una proclamación de último tiempo, porque para la gente el evangelio es la única esperanza. La solución para los problemas de la familia es Cristo. Y en el evangelio se descubre y se ve la revelación no solamente del presente, sino también del futuro. Capítulo 10, por favor, de Romanos, y verso número 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Entonces, el evangelio trae esperanza y tiene que ser anunciado. Uno, tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado, tiene que ser cantado, aún tiene que ser profetizado. En todas partes, en todos lugares, nosotros tenemos que anunciar el evangelio de las buenas nuevas. No podemos callar, no podemos silenciar lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en nuestro corazón, la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Significa que si yo confieso con mi boca y creo con mi corazón,
entonces viene la salvación. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Por favor, señale su corazón. Yo lo tengo al lado derecho por ser justo. La palabra de Dios dice que los justos tienen al lado derecho el corazón, pero los malos lo tienen el lado izquierdo. Bueno, es lo que dice la palabra. Ahora, dice la escritura que en el corazón se debe de creer. Señale su corazón. Creo con mi corazón. Ahora señale su boca. Y con la boca confieso para salvación. Diga, Jesús es el Señor. Una vez más, Jesús es el Señor. Ahí también usted puede decir, Jesús es el Señor. Ahora, pues la escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. El que cree en el Señor nunca será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Me dijo un pariente, yo ya estoy muy viejo para hacerme cristiano. Y yo le dije, me recuerdo que cuando yo era niño, usted decía, estoy muy joven para ser cristiano. Entonces explíqueme, cuando era joven y le compartían el evangelio, usted tenía la vida por delante. Hoy que se ha acabado la vida, usted dice, ya soy viejo, ya no necesito. Pero usted necesita hoy más que nunca. No sé, no tengo fe. No, es que no necesita fe. Usted solamente crea en su corazón y confiese. ¿Cómo así? Me dijo. Cierre sus ojos. Padre, repita conmigo. Y Padre, recibo a Jesucristo en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Y lo hice confesar. Y le dije, bienvenido a la casa del Padre. Usted recibió a Jesucristo. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Por qué? Porque el que confiesa el nombre del Señor será salvo. No hay para dónde. Si la palabra lo dice y él lo hace y lo cree, entonces no será avergonzado. Dice la palabra que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Dígalo, Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber o haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le revela al apóstol Pablo? El Señor le revela al apóstol Pablo la indumentaria que se llama armadura, de armor, la armadura de Dios. Dice que nosotros tenemos que tener las sandalias del evangelio. Y esta era específicamente de cuero, de piel. Entonces la serpiente en el desierto, aunque quisiera morder, no puede. ¿Por qué? Estamos protegidos nuestros pies. Por eso son hermosos los pies de los que anuncian el evangelio. Están protegidos con piel nuestros pies. Ahora, dice también, verso 16, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, diga conmigo, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? El enemigo quiere silenciar a la iglesia. Hay en el dispositivo de audífono hay una palabra en inglés que dice mute. Nosotros crecimos
con el inglés, aunque no sabíamos qué significaba. Por ejemplo, las grabadoras nuestras, unas grabadoras tremendas que usaban batería Rayovac, decía play, P-L-A-Y, play. Y ahí, aunque no supiéramos que decía tocar, nosotros ahí apachábamos. Rewind, no sabíamos que era rewind, pero sabíamos que era regresar. O forward, adelantar. O pausar. Cualquier cosa nos metieron el inglés, aunque nosotros no supiéramos. Por ejemplo, en Guatemala hay un lugar en Izabal que se llama El Estor. El Estor Izabal, cerca de Entre Ríos y yendo para Puerto Barrios. Toda la gente dice El Estor, pero no es en realidad El Estor. Se escribe así: la ciudad Estor Izabal. Literalmente se escribe así, pero no se debiera escribir así, porque es en inglés y se llama The Store. The Store. Porque los americanos que llegaron allá, los empleados, los trabajadores decían: patrón, ¿dónde vamos a recogerlo? To ir al store. ¿Verdad? Acento gringo, pues, va. To ir al store. Al store, decían ellos. Es que nosotros la S la pronunciamos como la oímos, es, como la leemos, es, no es. ¿Verdad? Store. Por ejemplo, en Guatemala, otro lugar, una playa que se llama Champerico. Sí, Champerico. ¿Y usted qué cree que significa? Chambroso, dice. No, Champerico. Mire, esta significa algo diferente, que es el nombre de la compañía inglesa que fue a construir el puerto de Champerico. Entonces, el nombre de los dueños de este lugar es Champ. Lo voy a borrar porque no es parte de la enseñanza, solo es para que ilustrarle esto, ¿verdad? Mire qué bonito pizarrón. Entonces es Champ and Company. Entonces ellos decían Champ como campeón and Company. Entonces la gente leía Champerico. En lugar de decir Champ and Company, decía Champerico. Bueno, entonces nosotros podemos hablar cosas que probablemente no vamos a entender ni comprender. Son tantos idiomas. Y la pesca milagrosa fueron 153 peces. Como dicen en inglés, guess what? Habían 153 naciones en el tiempo del Señor Jesucristo. Otros dicen, no eran naciones, eran clases de peces. Hay diferentes clases de peces que tienen un significado. Por ejemplo, el pulpo quiere agarrar de todo y no agarra nada. Entonces, hay gente que se mete en el mar y trata de agarrar, y de todo lo que quiere agarrar no agarra nada. Es mejor que el Señor nos dirija. Él dijo, tírenla al lado derecho, y tiramos al lado derecho y ahí estaban los peces. Lo que el Señor diga, eso se debe de hacer. Pero el enemigo lo que trata de infundir es el temor. Note, el temor paraliza, el temor inutiliza, el temor inhabilita. Por eso dice que el enemigo anda como, no es león, sino anda como león rugiente para ver a quién se devora. Entonces él hace el grito de león, no es un león. Esa es la serpiente, ese es el dragón. Y ruge como que si fuera el león, porque él es el imitador. Y la oveja, cuando oye el rugido de un león, no sabe ni para a dónde agarrar, y lo primero que hace es salir corriendo a la boca del enemigo. ¿Por qué? Porque el temor paraliza. Hay gente que muere en los terremotos, pero puro de pánico.
¿Para dónde agarro? Dice, y agarra donde no debe de agarrar. Si se quedara tranquilo, sereno, si quedara observando, ¿para qué lado agarro? ¿Verdad? Ahí es donde el Señor puede darnos a nosotros la victoria. Pero es cuando uno no ve claro, no tiene que dar un paso. No tiene que tomar una decisión cuando uno no ve nada. Porque si todo está oscuro y da el paso, puede ser que el siguiente paso sea un hoyo. Y el sabio ve el mal y se aparta. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros en la palabra? Juan capítulo 3, regresemos por favor a los evangelios y busquemos el capítulo 3 de Juan y verso 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Pero este vino a Jesús, ¿en qué momento? De noche. Eso significa que la noche se viste de oscuridad. Había tinieblas. Tenía temor de que lo vieran. Entonces se ocultó en la noche y le dijo: maestro, en arameo es rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Reconocemos tu poder, porque el poder que tú tienes no es del hombre, sino que es un poder sobrenatural. Tú has restaurado a los hombres, tú has buscado a la oveja perdida, así que yo sé que tú vienes de parte de Dios, pero no tomó una decisión. Capítulo 9, por favor. Un milagro poderoso. Juan siempre en el capítulo 9 y vea el verso número 17. Aquí hay una sanidad sobrenatural de un ciego. Los detalles no lo vamos a ver ahorita, pero vamos a ir a esta expresión. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él? Ya que él te abrió los ojos. Y el ciego contestó: es un profeta. En medio de ellos había una disensión, había una cisma, había una división. Tenían contiendas, porque unos decían: es de Dios, otros decían: no es de Dios. Pero se acercaron al ciego y le dijeron: ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y el ciego, que ahora miraba, dijo: él es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Mire, hay gente que todavía no cree que Dios le ha cambiado a usted. Hay gente que dice: no, esta es solamente una onda que le agarró. Algo ha de tener entre manos. No, lo que pasa es que quería conseguir esposa o quería conseguir marido, por eso que se hizo de la otra religión. Dice: no, él no ha cambiado, ese sigue siendo el mismo, yo lo conozco. Pero nadie puede tener más seguridad que uno mismo. Yo era ciego y ahora veo. Entonces dijeron los religiosos: traigan a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Mire qué pregunta. Sus padres entonces le respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Eso está en la partida de nacimiento, en la fe, está en los récords del hospital. Él nació siendo ciego y este es hijo de nosotros. Yo lo llevé 9 meses en mi vientre. Pero, oiga el verso 21, sería en inglés but. Pero, ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Oiga cómo finaliza.
Pregúntenle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. ¿Sabían ellos quién había abierto los ojos de este hombre? Sabían, habían oído. Jesús no era un personaje que no era reconocido. Jesús, a donde pasaba, traía un milagro. Dice que estaba Bartimeo y oyendo que Jesús iba, ya saliendo de Jericó, grita: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entre más gritaba, los discípulos: cállate, estás molestando al maestro. Y Jesús voltea a ver y dice: ¿qué es lo que sucede? Oh, no, que este muchacho quiere un milagro de ti. Oh, tráiganlo, quiero verlo. Y el Señor operó un milagro. Entonces era reconocido, pero ellos dijeron: nosotros no sabemos cómo fue que le abrió los ojos, no sabemos a qué hora empezó a ver. Él tiene una edad suficiente, 18 años, 21 años, para las culturas occidentales, para ellos más de 13 años. Cuando una persona cumple 13 años ya es un adulto considerado. Entonces, el verso 22 está la explicación. Sus padres dijeron esto porque tenían ¿qué? Miedo. Les agarró pánico, tenían temor a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba a Jesús, que Jesús era el Cristo, entonces sería expulsado de la sinagoga. Por eso entonces los padres dijeron: edad tiene, pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Qué precioso es, ¿verdad?, que la gente te señale y diga lo que quiera de lo que fuiste. Eso por seguro sucedió, pero ahora soy una nueva criatura. Es que este era un impostor, bandolero. Este era cualquier cosa. Lo que quieran decir de nuestro pasado está bien, pero eso no determina nuestro presente ni nuestro futuro, porque somos una nueva criatura. Capítulo 19, siempre de Juan, por favor. Y vamos a ver aquí un síndrome del temor también. Aquí encontramos en el capítulo 19 y verso 38 a José de Arimatea. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Ya dijimos, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, continúe leyendo, aunque en secreto. O sea, hay cristianos de la secreta. Oh, no sabía que usted era cristiano en el trabajo. Pues usted nunca me preguntó, pero supuestamente usted tiene que evangelizar. Por poco me suicido y usted no estaba haciendo nada. Porque lo único que alcanzó fue a tirar un tratado de la palabra de Dios en una canasta de la lavandería. Era una empresa que ofrecía lavandería industrial para hospitales, hoteles, y las canastas de la lavandería eran grandes con rodos y se empujaban ruedas. Y el asistente del administrador estaba próximo a suicidarse. Y el cristiano en secreto tiró el tratado: esta fue tu vida. Y venía el asistente y tiró un lazo para hacer una horca y ponérsela al cuello, subido sobre la carreta, empujar la carreta y caer en el vacío. Y estuve a punto de suicidarme y tú tenías esperanza para mí. ¿Por qué no anunciaste? ¿Por qué no predicaste? ¿Por qué no enseñaste? ¿Por qué no cantaste? ¿Por qué no profetizaste? ¿Por qué no diste un tratado de la palabra de Dios? Hubiera podido haber hecho una diferencia entre la vida y la muerte, entre la mañana y la noche.
Estos que estaban en secreto, dice que había estado José de Arimatea como discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que después cambió, porque pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Habrán algunos discípulos que, aunque sean de la secreta, en un momento determinado van a reconocer que Jesucristo es el Señor, y lo van a hacer público. No habían otros discípulos que pudieran tener acceso a esas esferas de autoridad. José de Arimatea podía tener contacto con Pilato. Solicitó el cuerpo de Jesucristo para llevarlo a la sepultura. Y verso 39, que es precioso. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también. Ahora ya era pleno día. Ahora ya no tenía vergüenza, ya no tenía temor, ahora ya no estaba bajo ningún escrutinio, ahora estaba limpio. Ahora podía decir, Jesús es el Señor. Y Nicodemo dice que aunque antes había venido de noche, trajo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre de sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no había sepultado a nadie. Jesús dijo en la profecía de Isaías: con los malhechores fui en mi muerte, pero en mi sepultura seré con los ricos y famosos. ¿Por qué? Porque solamente las personas ricas podían tener un lugar de sepultura que tuviera un jardín. Los demás estaban en una piedra, en una roca que cavaban, o tal vez en un hoyo que cavaran, pero a él le hicieron una tumba que nadie había usado. Lo mejor fue para sepultar a nuestro Señor. Ahora, concluyamos por favor, porque debemos de recordar lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice también, además de 2 de Timoteo, por favor, vaya conmigo, 2 de Timoteo, le pide a su discípulo amado que no se avergüence del testimonio que tiene que dar delante de todos aquellos que pregunten por el nombre de Cristo. Yo nunca me avergonzaré del testimonio. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que no te avergüences de dar testimonio. Porque Timoteo podría decir, ay, que me da pena hablar. No, le dijo Pablo a Timoteo, cumple con el ministerio, no te avergüences de dar testimonio, porque Cristo no se avergonzó de dar testimonio delante de Poncio Pilato. Así que entonces, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, le habla, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué necesitamos el espíritu de poder? El espíritu de poder lo necesitamos para las regiones celestes, porque nadie puede tomar los bienes del hombre fuerte si primero no ata al hombre fuerte. El hombre fuerte puede estar atormentando a una persona, entonces venimos y atamos a ese hombre fuerte en el nombre de Jesús. Cuando está atado el hombre fuerte, entonces puede liberar a la persona, porque Dios nos ha dado espíritu de poder. Esto es en las cosas que no miramos.
Luego dice que nos ha dado un espíritu de amor. Esto es para las personas que vemos. El amor no le hace mal a nadie. Sé que es difícil amar a nuestros enemigos, pero tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo visible. Y lo que está interno es lo que nosotros a veces solamente sabemos, en lo que nos deleitamos. ¿Qué es lo que necesitamos para eso? El dominio propio. Incline su rostro ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los discípulos y te pedimos que esta palabra, Señor, venga a sus vidas y a sus corazones en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Y